en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos a estar leyéndolo hasta el 7. Segunda de Tesalonicenses, estamos en el capítulo 2 y lo vamos a dar lectura del 1 al 7. Y vamos a continuar con este tema de la apostasía, que es muy importante para estos tiempos y para todo. La palabra de Dios es para todo momento. Así es que vamos a ir a Tesalonicenses, segunda, el capítulo 2. Me dice con un amén cuando Dios lo tenga. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Oremos. Gracias, Señor, en esta hora, bendito Salvador. Sea usted teniendo el control, mi Rey, en este servicio, en este estudio bíblico, Señor, para que nosotros podamos afirmar nuestra fe y aquel que no te ha conocido hoy pueda, Señor, venir a tus pies sabiendo que estamos viviendo tiempos difíciles donde hay muchos vientos de doctrinas, Dios mío, de hombres, pero nosotros queremos, Señor, escuchar tu palabra, que tu palabra sea predicada y expresada, Señor, de tal manera que vuestros corazones se enciendan en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, amada iglesia del Señor. Vamos a seguir mirando acerca de este tema de la apostasía, un tema que yo creo que hoy más que nunca está más cerca de estarlo tocando por todo lo que está pasando alrededor. Pienso que nosotros debemos de estar preparados por todas las cosas que van a pasar. Y estuvimos mirando acerca del carácter de los apóstatas, estuvimos mirando cómo cada uno de ellos rechazan la verdad. ¿Por qué dijimos? Por el camino de ¿quién? De Caín. Los que estuvieron en el estudio pasado y estuvimos mirando acerca del carácter de Caín, y estuvimos mirando acerca del carácter de Balaam y de Coré. ¿Qué fue lo que los impulsó a ellos para apartarse del santo mandamiento y del camino del Señor? Observamos el carácter de cada uno de ellos en cada uno de los capítulos, en número del 1 al 25. Miramos el carácter de Coré, y en Génesis también estuvimos mirando el carácter de Caín. Y determinamos que Caín es el rey de las religiones, donde todo el mundo quiere buscar a Dios en sus propios términos, porque nadie quiere venir a buscar a Dios y despojarse de lo que era. Todos queremos venir y traer lo que nosotros éramos, y ese paquete el Señor lo tiene que quitar de nosotros. Entonces hoy en día es menester que nosotros estemos atentos a todas las cosas que están pasando, porque ¿cómo podemos identificarlos si no estamos atentos a la palabra del Señor? La pregunta es, ¿cómo podemos determinar que estamos en el lugar correcto sin el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo alguien puede saber si el que está en la iglesia predicando es un falso o es un verdadero? ¿Quién lo puede desnudar? Bueno, todos los que tienen agudizados sus sentidos y estudian la palabra conocerán quién es un falso y quién es un verdadero, quién predica la palabra del Señor y quién busca ganancias deshonestas. Por ejemplo, miramos a Caín y Abel. Si no estamos conscientes de la ofrenda, porque habíamos hablado cómo los términos han sido establecidos en la palabra de Dios para que vengamos a Él. Nadie puede regresar a casa si no es a través del arrepentimiento. Nadie puede regresar si no es a través del arrepentimiento, porque Dios así lo estableció, que nos arrepintamos de nuestros malos caminos y busquemos al Señor. Entonces no podemos buscarlo en nuestra propia voluntad. Dios ha dejado ya establecido cómo vamos a venir al altar a buscarlo. Así es que Caín ofreció un sacrificio que no fue acepto delante de Dios.
Balaam trató de buscar el lucro, lucrarse también. Quería estar en dos lugares y no se puede ser tibio, o es frío o es caliente. Hablamos de eso también. Y miramos también a Coré, lo que él trataba en medio del pueblo. Así es que determinamos de que rechazan el camino por la manera de Caín, rechazan la verdad por el error de Balaam y la vida por la muerte de Coré. Habiendo mirado eso, entendemos que estamos en tiempos peligrosos, donde la palabra misma nos enseña de qué tiempos estamos hablando. Si nosotros estamos atentos, amigo, hermano que aún no ha aceptado al Señor, o amigo que nos visita este día, son tiempos difíciles, porque la pregunta que está en la humanidad es que muchos dicen que para ser cristianos como ellos, no quiero ser un cristiano. Y esto va desde hace mucho tiempo, no es de ayer, sino que continúa siempre. ¿Pero por qué? Porque es necesario conocer a Dios primero a través del arrepentimiento, como Él lo ha determinado en la palabra. Romanos habla acerca de toda la justificación que nosotros podemos recibir a través de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir a la vida eterna si no es a través de Jesucristo. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, en estos tiempos que estamos pasando nosotros, haríamos bien a seguir escudriñando la palabra, porque hay que identificarnos, hermanos. El problema es que todos los que venimos a la iglesia, todos venimos buscando intenciones separadas, pero cuando la iglesia va a ser levantada, una sola señal habrá, una sola trompeta sonará, y un solo pueblo es el que se levantará. Allí no habrán más de otros ni de otra índole, sino que el pueblo que ha sido escogido por Dios. Por eso haríamos bien nosotros a escudriñar la palabra, mirar los tiempos, tal como hemos leído en Tesalonicenses, que acabamos de mirar, acerca de los tiempos y las sazones. Miramos que nos invita Pablo aquí a los tesalonicenses y les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, porque la Biblia nos enseña a escudriñar los espíritus, a ver si son de Dios. Y no podemos escudriñar los espíritus si el Espíritu no mora en nosotros, dándonos el discernimiento de lo bueno y de lo malo, activando nuestra conciencia para saber lo que está bien y decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, sin ningún temor de ello. Hermanos, estamos en tiempos de que debemos de predicar este evangelio tal y como es. Si alguien viene a Jesucristo y le dice que lo acepta como su Dios y su Salvador, ha pasado de muerte a vida. No hay otro camino. Así se predique lo que prediquen o enseñen lo que enseñen, no hay ningún otro camino. ¿Cuál es la prosperidad de vuestras almas? No es lo económico, es saber para qué nosotros fuimos creados, saber de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde vamos. Conocemos esos tres pasajes y no tenemos incertidumbre después de la muerte, aunque sí nos asusta la muerte, porque no queremos escapar o no queremos nosotros dejar este cuerpo que por naturaleza Dios ha puesto una eternidad en nosotros. De lo contrario, no quisiéramos nosotros morirnos. Siempre queremos permanecer por esa eternidad que Dios ha puesto. Así es que tenemos que escudriñar la palabra, saber si estamos en el verdadero. Y una de ellas, importantísimo, en Tesalonicenses dice: no os dejéis mover fácilmente. Y la única manera que nadie se puede dejar mover fácilmente, ni por simpatía, ni por apatía, ni por nada, ni por amistades, ni nada. No hay nada que nosotros, de acuerdo a lo que leímos en Judas, el común que tenemos cada uno de nosotros es que hemos recibido perdón de los pecados a través de Jesucristo, y que ahora pasamos de la muerte a la vida eterna por una obra que Cristo hizo y no por obra de ningún hombre. Para que no le demos gloria a ningún hombre, para que el pueblo sea cuerdo, sea sabio. Y todos los que estamos en este lugar, ya sea un pastor, quien sea, y hablo por ello, porque debemos de tener una cordura de cómo mirarnos los unos a los otros, con el respeto mutuo que debemos de tenernos los unos a los otros, pero no pasarnos en ese aspecto de idolatrar a hombres en ningún lado, hermanos, porque eso arruina a la persona. Y cuando a alguien le gusta lisonjear, como dice la Biblia, le sabe helado
al siervo de Dios por dónde le puede llegar. Y ya sabe que dándole 3 palmaditas ya está allí. Que no sea aquí entre nosotros, sino que el que quiera participar de los frutos, ¿qué debe de hacer primero? Trabajar. El trabajo en la obra del Señor no es en vano. Y cuando nosotros trabajemos en la obra del Señor, será visto por el fruto, que nos conocerá. Y no por nada más, hermano. Entonces, Biblia nos invita a nosotros, habiendo mirado el carácter de todos ellos, que todos desecharon, porque todos querían venir en sus propios términos, todos buscaban beneficios propios en medio del camino, y también todos querían ser protagonistas en medio del camino. Y esto está establecido porque está el 1, está el 2, está el 3, y eso nadie lo puede cambiar. El 1 es el 1, el 2 es el 2 y el 3 es el 3. ¿Cuál de ellos le toque? No nos corresponde a nosotros, sino a Dios darlo. Y si entendemos eso, no tenemos ningún problema para hacer el 1, el 2 o el 3 en medio de las iglesias, para que nadie quiera recibir más honra, ni nadie tenga más de lo que debe de pensar, sino su cuerdo razonamiento de saber que uno solo es el grande, que vive por los siglos de los siglos, y su nombre es Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así es que la única manera que nosotros podemos estar despiertos es una conciencia no dormida sino despierta, para que si nosotros hacemos algo malo, la conciencia misma nos diga: Daniel, esto que dijiste no está bien porque buscabas algo más. La conciencia misma se va a activar. Entonces Pablo, si la conciencia está activada y el espíritu es mayor, obrará con mayor razón para el siglo venidero, la vida eterna, porque el Espíritu Santo no está preparando a nadie para que seamos buenos y aceptos aquí en la tierra. O sea, para que nos mire la sociedad mejor y diga: qué buen hombre o qué buena mujer, piadosa, le voy a dar un mejor trabajo. No, Dios no prepara a nadie para esta tierra, sino para el reino venidero. Así es que las cosas espirituales se han de entender en el espíritu, y las cosas carnales en la carne. Es decir, pongamos en orden las cosas. Lo carnal, que esté en lo carnal, pero lo espiritual, que esté en lo espiritual. No querramos poner lo carnal en lo espiritual, porque no va a tener entrada. Porque Dios es espíritu, y los que han de adorarle y buscarle en espíritu y en verdad deben de acercarse a Él. Así nos acercaremos nosotros. Pero ¿para qué todo esto? Si no es para que podamos distinguir quiénes son y quiénes no son. Porque ya todos estamos identificados en medio del pueblo del Señor. ¿Quiénes son los que van a recibir ese día, ese galardón? ¿Quién es el pueblo y el remanente que gime al mirar todo lo que está aconteciendo porque quiere llegar al cielo? Pues ese remanente queremos ser nosotros como iglesia. Por eso Pablo dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nosotros podemos oír que la venida del Señor ya está, y podemos emocionarnos y saltar y gritar porque ya viene, y sentirme en ese día listo para que el Señor me lleve. Y si no viene mañana, ¿qué pasa? Y si no viene el tercer día, y si no viene la próxima semana, y si no viene el próximo mes, estaré yo así, presto, con ese mismo. Entonces, aquí no es estimular las emociones, sino un buen razonamiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando se hable acerca de la venida del Señor, entendamos qué estamos esperando y por qué nos hemos afilado en esta carrera, de qué se trata nuestro peregrinaje. Así es que, por esto la palabra del Señor enseña esto, de que nadie nos puede engañar, porque no va a venir ¿quién? Jesucristo, la venida del Señor, antes que empiece ¿qué? Y habíamos hablado acerca de esto, porque la iglesia del Señor es la viña de Dios, y nosotros somos la labranza de Dios, trabajadores de Dios, y Él es el que da la lluvia, la temprana y la tardía, para que dé fruto. Así es que la iglesia es un lugar, así como el pueblo de Israel. Síganme con cuidado porque es importante. El pueblo de Israel es el reloj del mundo, de acuerdo a muchos teólogos, el reloj del mundo, porque lo que está aconteciendo a Israel es una señal más clara de que vuestra redención está cerca. Pero la iglesia es otra señal más cerca de nosotros. Cuando usted mire que la iglesia deja de producir, la iglesia ya no sirve para nada. Así. Si la sal ya no sala los alimentos y no le da el sabor a los alimentos, no es salar los alimentos, es darle sabor al alimento, perdón. Ya no le da el sabor a los alimentos, ¿de qué serviría? ¿Para qué le echa la sal?
ya no le daría sabor al alimento. La iglesia es lo mismo. Si la iglesia ha sido puesta y establecida en la tierra con un propósito, y es de traer almas al reino, no hacerlos para ningún hombre aquí en la tierra, ni para que la iglesia idolatre a ningún hombre en la tierra. Por eso una iglesia muy sana, en la sana doctrina, sabe que no tiene que idolatrar a nadie dentro de las iglesias, ni mucho menos a pastores ni líderes que estén acá. Y hablo, hermanos, porque quiero decirles que en el caminar del Señor faltan muchos días. ¿Por qué? Porque yo no sé de mañana. Así es que debemos de vivir de esta manera, sabiendo primero que la venida del Señor está cerca, pero que no sabemos mañana. Así hay que permanecer en Dios como que si ese acontecimiento pasaría mañana. Así es que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es ahí el tema que estamos tratando. ¿Y de dónde viene la apostasía? ¿Del mundo? No, de las iglesias. Siervos que se perfilaron en el camino del Señor y que ahora pues quieren como Coré, ¿verdad? Que pues no quieren sentirse así grandes. Y Dios les dice en el Salmo 83, les reclama: entre dioses juzgo yo. Cristo les dijo a los fariseos y a los escribas, mire qué cosa, Cristo les dice: es que yo entre dioses yo juzgo. Así como dice el Salmo 83, ¿verdad? Que entre dioses Él está juzgando, porque todos hacían juicio de Cristo y le decían, llegaron a decirle que Él echaba demonios por Beelzebú. Llegaron a decirle que Él echaba los demonios por el mismo Satanás. Y Él les dice a ellos: saben, yo estoy entre dioses y soy juzgado entre dioses, pero una cosa nos va a diferenciar, les dijo a él, que ustedes como hombre morirán. Y Cristo no fue un simple mortal aquí en la tierra, sino Él es el dador de la vida. Dios mismo fue manifestado en carne, probado de su gran virtud de amor y misericordia para salvarnos a nosotros. Así que la venida del Señor no va a acontecer mientras no estemos mirando más y más esta apostasía. Ahora nosotros debemos estar firmes, que esto no nos pase a nosotros como pueblo e iglesia del Señor. Veámonos como nosotros somos, hermanos, todos, y tengámonos el debido respeto que debemos de tenernos, para que ninguno de nosotros tenga un alto concepto que el que deba de tener, y piense de sí mismo con cordura, a la medida de la fe del varón perfecto que Dios perfecciona a través de su Espíritu en nosotros. Así es que la iglesia está ahorita en un momento muy crítico, porque cuando ya no dé fruto, ¿para qué fue puesta? Isaías no habla al respecto, que Dios preparó esa viña. ¿Y qué hicieron los viñadores? Queriendo desear tener más, no le hicieron caso al dueño. Cristo era el dueño de la viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué sucedió? Lo apedrearon, lo mataron, lo crucificaron los dueños de esa viña, ¿verdad? Ahora nosotros diríamos, leyendo el Antiguo Testamento, diríamos: qué malos, qué tremendos esos fariseos y esos escribas. Y nótese lo que está pasando en este tiempo. ¿No sucede lo mismo? Que Dios trata de buscar frutos en nosotros, y cuando el Señor trata de buscar fruto en nosotros, nosotros nos molestamos. Y cuando el Señor quiere apodarnos para que demos más fruto, no, Señor, no me quites esa ramita porque se mira bonita a mí, así me gusta. No me la quiten. Cuando el Señor quiere mostrarnos todo su amor, toda su bondad, que es interno, no externo, no queremos que nos quiten nada de lo externo, pero sí queremos que nos ponga internamente, ¿verdad? Pero ¿cómo Dios puede obrar? Si Dios hace una obra interna para que se refleje externamente. Así es que ¿cómo va a trabajar internamente si lo externo lo deseamos obtener allí y lo quitamos? Así es que las iglesias deben de apegarse a la palabra de Dios en estos tiempos de apostasía, donde se está viendo más claro esto. Y es importante que nosotros estemos despiertos, sabiendo que cuando la iglesia esté gimiendo, la iglesia debe estar llorando, buscando la presencia del Señor. Si no se siente, a llorar, hermanos, a arrodillarnos. Si ve que la alabanza está, a arrodillarnos, hermanos, y buscar del Señor. Pero yo soy parte del cuerpo de Cristo, y si algo se está doliendo en el cuerpo, algo está pasando, yo también debo de dolerme con Él. No me siento dolido. No, yo soy parte del cuerpo del Señor. Lo que es que la iglesia debe estar viva, porque es un cuerpo vivo. No es una organización, sino un cuerpo vivo. Por eso dice, en el cual se opone.
¿quién se opone? Y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque todos quieren esa gloria, no todos quieren que hablen bien de ellos y que digan, todo el mundo le encanta eso. Hay algunos que no, pero si no les gusta eso, otros van a querer venir como Caín, otros van a querer venir como Coré y otros como Balaam. Pero en alguna de esas nos va a agarrar el Señor, ¿verdad? Los que estuvimos viendo el estudio pasado. Entonces dice en el 5, ¿no os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Y qué lo detiene? El Espíritu Santo. ¿Y qué lo detiene? El remanente. El remanente. Si no fuera por ese remanente que Dios ha dejado, en Isaías no dice que vendríamos a ser como Sodoma y similares a Gomorra. Si no fuera por ese remanente en la iglesia que está sufriendo y llorando todo el tiempo y deseando la venida del Señor, porque la deseamos, hermano, esa venida del Señor. Usted no está cansado de salir afuera y mirar todo lo que está pasando. ¿Por qué nos hemos perfilado aquí? No es porque queremos ser levantados. ¿Por qué estamos acá? No es porque queremos recibir un cuerpo glorificado. ¿Por qué gemimos en nosotros para ser que revestidos y no desnudados? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque le tenemos miedo, ¿verdad?, a ese momento tan difícil que todos sabemos de pasar, pero sabemos lo que hay después. Así es que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene: la iglesia, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo deja de operar en un lugar, hermanos, si el Espíritu Santo no opera en nosotros, no nos ministra en este lugar, de nada serviría, solo seríamos como un club social. Y quiero decirle aún más para aquellos que tienen esa semántica romántica de una iglesia perfecta: les tengo malas noticias, porque la iglesia es la escuela donde nosotros nos preparamos, donde el Señor nos moldea unos a otros, de manera que podamos entre unos y otros poder ejercitar el perdón, poder ejercitar la paciencia, poder ejercitar el amor, y para que entre nosotros también sean manifiestos los dones de la carne, ¿verdad? Para que también, porque eso, si se manifiesta eso, también ha de manifestarse lo otro. La pregunta es, entre esas dos categorías, unos son calificados y otros son descalificados. La pregunta es que si la iglesia es calificada y todos nos motivamos a las buenas obras, vamos a ser calificados todos. Así es que para los que piensan que la iglesia es un lugar perfecto donde no hay y no pasan estas cosas y situaciones de esta manera, pues no, realmente la iglesia es la escuela. Por eso se llama la casa de Dios, puerta del cielo. Esto es una puerta, de aquí nosotros entramos al cielo. Todo el que persevere será el que lo va a alcanzar. Así que lo que dice en 2 de Pedro 3:5, voy a leer este pasaje y vamos a estar mirando acerca de quiénes habla, porque estamos hablando de la apostasía y estamos mirando de que estas personas no ignoran. Porque, por ejemplo, cuando les dijo el Señor a los escribas y a los fariseos: erráis porque ignoráis las escrituras, no por ignorantes a las escrituras, sino porque ahí estaba el pasaje, pero lo hacían a un lado y lo ignoraban y no distinguían el tiempo que estaban viviendo de lo que se hablaba acerca de Jesucristo. Entonces lo que dice en 2 de Pedro, vamos a leerlo del 5 al 13 para estar mirando. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor
no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, si pueden arrepentirse aquellos que se han apartado de la fe. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Voluntariamente se predica la palabra. ¿Cuándo viene el fin? Cuando esta palabra sea predicada. Hermanos, ahora hoy en día muchos toman la palabra trivialmente como cualquier cosa, la palabra de Dios. Y por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios se hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe. La palabra de Dios tiene vida. Y si la vivimos y la ponemos por obra, es vida y refrigerio a nuestros huesos. Así es que sigue diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según la promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Todo el mundo tiene sed de justicia, todo el mundo le está pasando por un momento exacto que es injusto. Y todo el mundo le dice al Señor, hazme justicia, Señor. Pero el problema es que no podemos hallar la justicia aquí en la tierra si no es la justicia divina de Dios. Él nos enseña la justicia a nosotros que ahora estamos perfilados en este caminar, en esta carrera. Así que dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, en espera, es decir, que nosotros estemos atentos, esperando qué es. Usted sabe una línea que hay allí porque de alguna manera van a entregar alimentos o van a dar algo. Usted sabe las grandes líneas y filas de personas que están esperando que llegue su turno, esperando algo que van a recibir. Nosotros, por ejemplo, de repente hay que dar diligencias para sacar algún documento y son unas líneas que hay que hacer, pero estamos esperando algo. Y ahí está conglomerado un cierto número de personas esperando el beneficio que puedan alcanzar de ese lugar o determinado lugar donde están. Bueno, pues si nosotros estamos aquí esperando la venida de nuestro Señor, pues hacemos bien en esperar, escudriñando la palabra, escuchando la palabra, despierto para que nadie sea engañado. Así es que, esperando estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Si nuestras conciencias, ¿qué decía Pablo? Habíamos hablado, se presentó ante el concilio tranquilo con una limpia conciencia delante de los hombres, no, delante de Dios. Hablábamos acerca de que hay hombres que se preocupan en gran manera de hacer obras aquí en la tierra, que los pongan en alto, aunque realmente no son lo que parecen porque están disfrazados. Y es mejor conocer a alguien tal y como es, sino que tenga un disfraz de ser piadoso, porque esos son los que están encubiertos. ¿Y de dónde salen? De aquí mismo. De aquí mismo saldrá, de entre nosotros. Por eso es que debemos de estar despiertos. Ahora miren lo que dice segunda de Pedro, y si miramos el capítulo atrás de donde estábamos leyendo, del 3, estuvimos leyendo de segunda de Pedro, allí mismo en el 2, una página atrás, o si la tiene allí, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, para que entendamos de dónde, y para que nos cuidamos de quiénes, de nosotros mismos. Porque el peor enemigo vive con nosotros y es vuestra carne, el viejo hombre que está viciado a lo malo. Ese nunca exhala, ese parece que lo tenemos controlado y que ya exhaló su último aliento y de repente se despierta, y cuando se despierta hace estragos. Porque el único que lo puede controlar es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por más que yo quiera controlar ese viejo hombre, en algún momento va a despertarse, y en 5 minutos que se despierta
me hace hacer cosas de las cuales me arrepiento. Y le digo al Señor, ayúdame. Todos estamos conscientes de eso. Todos, hermano. No solamente mi persona en este lugar, todos estamos conscientes de eso. Por eso dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hablamos, los que han estado siguiéndonos en el estudio, sabemos el carácter de cada uno, y en una de esas nos vamos a identificar. Estaban perfilados. Coré estaba metido entre el pueblo, Caín estaba también, Balaam también estaba metido. Miramos el carácter de cada uno, que en un momento fueron débiles y cayeron, pero también tuvieron la oportunidad de arrepentirse. A Caín le dijo el Señor: Caín, si bien has hecho, ¿por qué ha cambiado tu semblante? El pecado está a la puerta. Pero también el que le hablaba era la puerta para la vida eterna, y él tomó una decisión. Nosotros también tenemos la misma circunstancia. Por eso dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Así es que Dios no está ignorando esto, no más que lo va a traer a juicio, al igual como el Señor dice, no retarda su venida como muchos la tienen por tardanza. Al retardar la venida del Señor, se va a efectuar la justicia divina sobre esta tierra, que nosotros como cristianos estamos esperando por todo, cada día que estamos aquí en este lugar. Por eso dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquellos ángeles que se apartaron. Hay muchos ángeles que hicieron esto, pero se cree que estos ángeles de los que hablan fue una línea perversa que se pervirtió. Muchos tienen controversia con esto, que parece que fue una mezcla, de ahí salieron los supuestos nifilines, los ángeles, pero eso es discutido. Lo importante es que están ahora en prisiones reservadas hasta el juicio. No han tenido más que eso, esperando hasta el día del juicio. Y si Dios no perdonó a ninguno, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 6 personas, atrayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente. Así es que libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, en medio de una ciudad difícil. Así es que todos estos pasan desapercibidos. Así es que nosotros tenemos que tener cuidado. Mire lo que dice la palabra del Señor en Timoteo, en 2 de Timoteo, en 1 de Timoteo 4 dice que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia de todo lo que ha de venir, de todo lo que ha de pasar, no tan conscientes de ese juicio venidero. ¿Y sabe por qué nosotros a veces somos así y de repente pensamos? Porque pensamos que mañana va a continuar esto así. Hoy es el día de salvación. Dios cada día lo prepara para salvar vuestras almas, pero nosotros pensamos que el mundo seguirá su curso y el mundo se está destruyendo. Yo creo que las tinieblas están más densas ahora que antes. Creo que nosotros podemos verlas ya. Por eso dice aquí en Santiago: hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre de Jesús. Aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que viene al camino del Señor. Por eso dice: de los profetas de Jerusalén he visto, la palabra del Señor en Jeremías 23, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y esforzaban las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad, y fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Porque es que, mi hermano, lo que está pasando es que no se escoge. Mire lo que dice: que forzaban las manos de los malos y a los buenos los oprimían. ¿No les suena esto a ustedes? Porque no se puede buscar a alguien porque me cae bien dentro de nada. El Señor ha establecido la iglesia y el gobierno de la iglesia como debe de trabajar. Y no es como el hombre quiere y como a él le parece que puede conducir la iglesia, ni nosotros podemos conducirnos en nuestros propios hogares como nosotros creamos o querramos, porque el matrimonio no fue establecido por el hombre, sino por Dios. Y es el único que puede enseñarnos cómo vivir en el hogar, cómo nosotros podemos estar en una casa, en un hogar. Así es que son tiempos, hermanos, de apostasía, tiempos donde la iglesia se va a levantar ese remanente. Queremos ser nosotros de ese remanente. Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Note esto: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Y algunos les dijo: los griegos piden sabiduría y los judíos señales. ¿Y qué les hizo el Señor? No murió en la cruz para que el evangelio fuese predicado, y no prefirió Dios salvar a la humanidad por la locura del evangelio, por la predicación de la locura del evangelio. Así es que los que están esperando señales y miren todas estas cosas, ya están ya listos para adular a aquel que hizo algo y no para el que lo hizo en él. Mire: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Si fuera posible. Pero los que estamos firmes en la roca que es Cristo, hermano, no vamos a idolatrar a ningún nombre aquí en la tierra. Nosotros vamos a alabar a nuestro Dios, porque Él es el dador de la vida, el que murió en la cruz. Nadie, hermanos, tiene mejor poder sobre nosotros que la misma palabra que fue establecida por nuestro Dios. Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los simples. ¿Y quiénes son los simples? Aquellos que van de un lado para allá. Por aquí hoy están seguros que este es el camino, pero mañana alguien les dice: este es el camino. Después están allá y total no tienen, son movidos de allá y para acá. Esos mismos simples habla Proverbios. Aquellos que son movidos de un viento de acá, yo pienso que es así, sí, porque así va a ser, pero no usan su raciocinio, ni la palabra que está en su mente o en su corazón, para poder entender si está en el correcto. Por eso hay una gran duda de repente que si somos salvos, porque inmediatamente que preguntamos: ¿son salvos? Y lo primero que pensamos es en la obra de nosotros. Ay, es que ayer hice esto, pero nunca pensamos en lo que Cristo hizo para que yo me arrepienta por lo que hice ayer y poder recibir la vida eterna. Cada día tengo la oportunidad de arrepentirme hasta la venida del Señor. ¿O no lo hizo así con aquel hombre cuando estaba en la cruz? El último día, el último instante, no se arrepintió. Aunque es un caso aislado correctamente, ese no es el caso que vamos a esperar, porque no digo eso, que llega el día de la muerte y en el hospital en ese momento entonces decir: sí, ahora sí, Señor, ya hice todo lo que quise, ahora ya no tengo más fuerza, me voy a arrepentir. Es que el arrepentimiento no es de nosotros, Dios lo da, y Dios lo da en un tiempo determinado. A Él le pareció que ese era el tiempo justo de aquel hombre, el que se arrepintiese, pero a Dios le parece que hoy es el día para que alguien se pueda arrepentir. ¿Y quién soy yo para contender con Dios? Así es que porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Romanos 16:18. Para que ya no seamos, en Efesios 4:4, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahí entran los simples.
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Saben lo que hacen? Es que por eso estamos en un tiempo bien difícil, porque a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno se le está llamando malo. Total que hay una gran confusión en el mundo. Pero ¿quiénes son los que pueden determinar con una determinación correcta, afirmativa, sin tener doblez alguno y decir eso es malo? Es el pueblo cristiano del Señor. Es la iglesia del Señor. Es la única que puede decir esto es lícito, esto no me es lícito, no conviene para mi alma. Por eso es importante estar despiertos, hermanos. No solamente venir, sino estar despiertos para saber dónde está el pecado, a dónde está entrando la mentira, a dónde está el gusano entrando en la manzana. Usted puede comerse una manzana y se mira rica, apetitosa, bien rica, pero usted ya llevó el 70, el 85% y ahí en ese 15% ahí está el gusano y en esa mordida se lo comió. Porque así es como engaña el pecado. Se tiene que introducir la mentira aparentando verdad. Es la única manera que puedes engañar a alguien. Pero aquel que está atento a la palabra de Dios no será tan fácil engañado en este caminar. Segunda de Pedro, donde estuvimos leyendo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos. Estuvimos leyendo acerca de eso. Así que Apocalipsis 16, 14 dice, porque son espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Así es que el que está en el Señor, Dios conoce sus ovejas. Jesucristo es el buen pastor, el cual la vida da por las ovejas, hablando en ese momento cuando estaba presente, y ahora nosotros sabemos que Él dio la vida por nosotros. Así es que, hermanos, vamos a seguir adelante, vamos a seguir atentos en este caminar para que no seamos engañados fácilmente. Escudriñemos la palabra y escudriñemos los espíritus a ver si son de Dios. Puesto de pie, si hay